Ay de vosotros, hipócritas. El miércoles, Jesús toma la ofensiva. Estaba en el templo enseñando a muchísima gente que se había reunido para oírle. Cuando ve que vienen también los fariseos, les pregunta el Señor con el deseo de iluminarlos. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dicen, de David. Entonces Jesús les responde, pues, ¿cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Porque el mismo David, en el libro de los Salmos, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo es hijo de David? Y dice el Evangelio, que ellos no le sabían responder. Si a todo lo largo de la vida de Jesús hubieran sabido oír y preguntar, ahora sabrían que el Cristo es el hijo de David, porque el Cristo es un hombre que desciende de la familia de David, y sabrían que es Señor de David, porque es hijo de Dios, y Dios como su Padre, y sabrían también que ese Cristo, Dios y hombre, es este mismo Jesús Nazareno que tienen delante. Así se entiende bien la palabra del profeta Rey. El Señor, Dios Padre, dijo a mi Señor Dios Hijo. ¿Y qué le dijo? Jesús se le recuerda delicadamente, pues es una amenaza que parece escrita para ellos. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Ellos callan y no preguntan más. En cambio, una turba numerosa le oía con gusto. Jesús aprovecha estos momentos para humillar más a sus enemigos, no por venganza, sino por justicia y por amor al pueblo. Quiere prevenirle de la influencia peligrosa de aquellos hipócritas. Él mismo dijo un día, al que escandaliza a uno de los que creen en mí, más le valiera que le arrojaran a lo profundo del mar con una piedra de molino atada al cuello. Pues, ¿qué merecerán los que van a escandalizar y van a hacer pecar a todo el pueblo de Dios y van a matar al ungido de Dios? Jesús los tiene delante. Durante 3 años se han obstinado en arrebatarle el amor del pueblo a quien Él viene a salvar. Si exponía las leyes de justicia y caridad, le acusaban de despreciar la ley de Moisés. Si curaba a los enfermos, le acusaban de violar el sábado o tener pacto con el demonio. Si recibía a los pobres y a los pecadores, le acusaban de tener trato con los enemigos de Dios. Si les probaba claramente ser el Hijo de Dios, le acusaban de blasfemo y pretendían apedrearle. Jesús los tiene delante, los ve encubrir los vicios más repugnantes bajo una máscara de piedad y austeridad, para ganarse el favor del pueblo y arrastrarle a donde quieran, como dueños y señores absolutos. Jesús los tiene delante, y con su vista iluminada por claridades eternas penetra en las negruras de sus almas, y penetra en el porvenir, y ve que en el rodar de los siglos una legión de fariseos hipócritas, y saduceos carnales, y herodianos aduladores, y sacerdotes apóstatas, y doctores falsos, y redentores ambiciosos, y hermanos traidores, se alzarán contra su iglesia y oprimirán a las almas, esas almas por las cuales él mismo dará pasado mañana su sangre y su vida, ahogado por una amargura amarguísima. Y ve que la legión de los perversos conseguirá arrastrar millones de almas a la perdición. Oh, el corazón de Jesús no se puede contener, y el dolor y la santa indignación salen a sus labios en el formidable discurso que los deja marcados como un hierro candente, hasta el fin de los siglos. El tono penetrante de la voz, la mirada encendida, el gesto, la actitud, todas las cualidades más exemias están aquí al servicio del gran orador de la verdad eterna. En la cátedra de Moisés se sientan y leen los escribas y fariseos. Haced, pues, y guardad todas las cosas que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, lían cargas pesadas e insoportables, y las ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos no las sostienen ni con el dedo. Y todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Les gusta andar con vestidos largos, dilatan sus filacterias y alargan las borlas de sus mantos. Buscan los primeros asientos en los banquetes, las primeras sillas en las sinagogas, ser saludados en las plazas y ser llamados rabinos por los hombres. Vosotros no os llaméis rabinos, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. El mayor entre vosotros será vuestro servidor,
y el que a sí mismo se ensalce será humillado, y el que a sí mismo se humille será ensalzado. Puesto este exordio enérgico y solemne, y cuando tal vez la plebe creía que ya no tenía más que decir a los fariseos, y éstos reconocían en sus corazones llenos de encono las palabras de su más impecable censor, el maestro lanzó cara a cara contra ellos la más terrible imprecación que se ha dicho jamás sobre la tierra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos ante los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que vienen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con pretexto de orar largamente, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra por hacer un prosélito, y cuando está hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que lo sois vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, el que jure por el templo nada debe, pero el que jure por el oro del templo queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís también, el que jure por el altar nada debe, pero el que jure sobre la ofrenda que está sobre él queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Luego el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmos hasta de la menta y del anís y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fidelidad. Esto debíais hacer sin dejar aquello, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo exterior de la taza y del plato, y por dentro lo tenéis lleno de rapiña y de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del cáliz y del plato, para que también lo exterior se limpie. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que de fuera parecen espléndidos y por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis como justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices con ellos en la sangre de los profetas. A vosotros mismos os confesáis, así como hijos de los homicidas de los profetas. Y ahora vosotros colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparéis de la sentencia del infierno? Así pues yo os voy a enviar profetas y sabios y doctores, y vosotros a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de pueblo en pueblo, para que así venga sobre vosotros toda la sangre inocente vertida sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Barraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo, que todo esto caerá sobre la presente generación. Ni en medio de esta reprensión ardiente quiere contener el Maestro las efusiones de misericordia que brotan de su corazón hacia los mismos cuya ingratitud le martiriza. Es una queja, es una pregunta, es un aviso de ternura inefable. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados que vienen a ti. Cuántas veces he querido recoger a tus hijos, como recoge la gallina sus polluelos bajo sus alas, y no has querido. Ahora va a quedar desierta vuestra casa, porque yo os digo que ya no beberéis más, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Enorme fue la impresión producida por estas palabras. Los fariseos comprendieron que ya no era tiempo de hablar, sino de obrar rápidamente, si no querían que Jesús les llevase todo el pueblo. Ésta lo ha dado todo. A ocultar su vergüenza y a preparar su venganza, se retiraron mientras Jesús, como descansando en la dulce amistad de sus discípulos, se sienta con ellos en el atrio, frente al gazofilacio o tesoro del templo, lugar donde estaban los 13 grandes orificios en forma de trompetas, por donde se echaban las limosnas para el culto y los sacrificios.
Miraba el Señor cómo salían y entraban, y echaban limosna. Y venían muchos ricos y echaban mucho. Vino también una viuda pobre, la cual metió 2 ochavos, que son 1/4. Jesús miró complacido a aquella viuda, y dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el tesoro, porque todos esos han dado de lo que les sobra, pero ésta ha echado de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. La limosnita de esta mujer se ha hecho célebre. Dios no mira si das mucho o poco. Dios mira el amor con que das y cuánto te cuesta lo que das. Qué bello el gesto de la mano que se abre y se vuelve ante Dios para dar todo lo que tiene. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso no se cuenta. Es todo. Esto basta. Queremos ver a Jesús. En verdad os digo que se os arrancará a vosotros el reino de Dios y se dará gentes dignas de él. Había dicho Jesús a los jefes del pueblo judío, incrédulos y duros. Y mientras esos jefes se congregaban para maquinar contra Jesús, un grupo de gentiles que habían venido de lejos para adorar a Dios en la fiesta, se acercaron a Felipe, natural de Bethsaida, y le hicieron esta súplica: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe juntos se lo dijeron a Jesús. ¡Qué contraste! El pueblo de Dios, representado por sus príncipes y sacerdotes, rechaza a Jesús. Los gentiles, pueblo maldito hasta ahora, quieren ver a Jesús. En cuanto oyó el maestro que los gentiles querían verle, contempló en espíritu cómo llegará el día en que todos los gentiles, todo el mundo, vendrá a verle y adorarle, y exclamó: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero él sabe que esta glorificación ha de costarle la muerte, y añade: en verdad os digo, que si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El mismo Jesús es el grano de trigo que tiene que morir y ser enterrado, para producir el espléndido fruto de su iglesia. Isaías lo había profetizado hace 700 años. Si diere su vida como víctima por el pecado, alcanzará perpetua posteridad. De su propia muerte pasa Jesús a la mortificación y, si es preciso, a la muerte también de sus discípulos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno es mi servidor, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ocurre entonces un momento de agonía, semejante a las horas que le aguardan en el huerto de los olivos. Jesús contempla vivísimamente una pasión y una muerte de sumo dolor y de suma vergüenza, por las que tiene que pasar para llegar a su propia glorificación y a la salvación de sus escogidos. Esta contemplación le llena de una amargura tan grande que nos la quiere descubrir con palabras. Ahora mi alma se ha turbado. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Es la misma oración del huerto. Es la súplica del Hijo apenado. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero también aquí su corazón se abraza con el dolor en la voluntad de su Padre y dice: precisamente para eso he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es la súplica de la víctima que se ofrece. Entonces vino una voz del cielo: yo le he glorificado, y todavía le glorificaré más. Es la voz del Padre Celestial, que recibirá toda gloria y honor en la muerte de su Hijo, libremente aceptada por amor a los hombres. Por eso dice enseguida Jesús a la gente que se va reuniendo para oírle: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a mí todas las cosas. Y luego, como sabe que entre sus oyentes hay muchos que no quieren creer, añade con lástima: todavía estará algún tiempo entre vosotros la luz. Caminad mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan, que quien camina entre tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. La luz es Él. Caminar a la luz es creer en Él. Ser hijos de la luz es disfrutar de los beneficios traídos por Él. Más que la honra de Dios. Jesús termina su ministerio público. Lo empezó hace 3 años con aquellas palabras: convertíos y creed en el Evangelio, que ya ha llegado el reino de Dios. Aquellos principios parecían prometer días felices para su predicación. Se interpone la incredulidad y la soberbia del fariseo, que cierra los oídos a su doctrina y atribuye sus milagros al demonio.
El evangelista San Juan tiene que decir tristemente, a pesar de haber obrado Jesús tantos prodigios en presencia de ellos, no creían en él. Y no solo no creían en él, sino que ponían todo su empeño porque el pueblo tampoco creyese. Para disipar el prestigio que el bondadoso Nazareno adquiría sobre la gente, le han acusado de violar el sábado, de blasfemo, de comer y beber con los pecadores, y han dado orden de denunciarle donde quiera que estuviese escondido. ¿Qué han conseguido con esto? El domingo de Ramos y en las discusiones de los días siguientes, el pueblo aparece tan decidido en fervor de Jesús que los mismos fariseos no han prendido al maestro por miedo a la gente. El pueblo madruga por venir al templo, oye con gusto al Señor, le felicita por sus admirables respuestas y sus triunfos en las discusiones. Entonces, ¿cómo es posible que este pueblo cambie bruscamente de sentimientos y en la mañana del Viernes Santo grite contra Cristo, crucifícale, crucifícale? Más adelante explicaremos este punto, uno de los más impresionantes en el drama de Jesús. Ya el profeta Isaías vio también en espíritu la gloria de Jesús y anunció la incredulidad final de los judíos, pero al llegar añade el evangelista San Juan, sin embargo, aún entre los príncipes muchos creyeron en él, pero por temor a los fariseos no le confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque amaron la honra de los hombres más que la gloria de Dios. Qué antiguo y qué frecuente es este proceder de muchos cristianos que creen en Dios, mas por no ser arrojados a las sinagogas de los príncipes, no se atreven a portarse como cristianos. Es que aman más la propia honra que la honra de Dios. Y saliendo del templo y de la ciudad, pronunció Jesús la última y solemne imitación de la verdad divina a los que no querían creer en él. Es una recapitulación soberana de lo que durante su vida ha enseñado. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Y si alguno oye mis súplicas y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido yo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el último día. Ni piedra sobre piedra. El sol del miércoles se aleja y sus últimos rayos iluminan vivamente las grandes planchas de mármol y de oro que cubrían los muros y las torres del templo, dándole un aspecto fantástico y deslumbrador. Aquel templo era la casa del Dios verdadero, era la gloria de Israel, era la admiración de los extranjeros, era la esperanza de los buenos judíos. Según salían aquella tarde Jesús y los 12 de la ciudad, camino de Betania, uno de los discípulos dio salida a sus entusiasmos nacionales, diciendo al Señor, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Mas él respondió diciendo, ¿veis todos esos grandes edificios? Día vendrá en que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. El admirador de momentos antes queda mudo ante esta predicción que le parece imposible de creer. Todos callan entonces, impresionados por la tremenda profecía del Maestro. Pero después siéntase Jesús en el monte de los olivos, teniendo delante el templo y la ciudad. Se le acercan sus discípulos y en secreto le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuándo será su venida como Rey y dominador? ¿Y cuándo será el fin del mundo? A estas preguntas responde Jesús con el discurso de las cosas últimas, que es como un segundo sermón de la montaña, menos leído y más olvidado que el primero. Hace 3 años anunció la llegada de su reino, invitando a todos a entrar en él. Ahora, a 2 pasos de la muerte, anuncia el castigo de los obstinados.
Les dice pues, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén: Cuando veáis cercada de soldados a Jerusalén, entonces sabed que está cerca su devastación. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en la ciudad, váyanse, y los que estén en el campo, no entren en ella. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque ha de haber gran angustia e ira para este pueblo. Unos caerán a filo de la espada, otros serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Espantosa profecía que se cumplió al pie de la letra. En el invierno del año 67 penetró en Palestina el formidable ejército de Vespasiano. El año 70, cuando Jerusalén rebosaba de gente que había acudido a la Pascua, quedó la ciudad santa sitiada por el ejército romano. El hambre más espantoso consumía a todos. Madre hubo que llegó a comerse a su propio hijo. Divisiones sangrientas asolaban por dentro a los judíos. Los celotas invadieron el templo, y dice Josefo, el historiador judío elegido por la providencia para contar, sin darse él cuenta, el cumplimiento de la profecía del Mesías. Todo el templo en su exterior estaba inundado de sangre, y cuando apareció el día encontráronse 8.500 varones degollados. Y cuando estos desórdenes y tumultos sucedían, todavía era tiempo de huir. Los cristianos de Jerusalén recordaron el aviso del Maestro y huyeron de la ciudad. Los judíos que perecieron al filo de la espada, ¿quién los puede contar? De 1.100.000 muertos habla Josefo. Los cautivos fueron 97.000, cogidos durante la guerra. Toda la raza judía fue llevada y dispersada por las naciones, para que en la serie de siglos presencien por toda la tierra el reino del que ellos no quisieron por rey. Vivid alerta. Les describe después las señales que precederán a su segunda venida. El sol se oscurecerá, la luna perderá su luz, las estrellas del firmamento se conmoverán, en la tierra estarán las gentes en angustia, asustados por el ruido del mar con sus olas. Los hombres han de estar secos de espanto y recelosos por lo que va a sufrir el universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las razas darán lamentos y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con trompetas de gran sonido, y reunirá a los escogidos desde los 4 puntos cardinales, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Tras este principio grandioso, pronuncia una palabra de esperanza infalible para sus amigos. Cuando empiecen a realizarse estas cosas, vosotros alzad los ojos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Palabra de divino consuelo para aquellos mismos discípulos a quienes ha descubierto poco antes la suerte que les aguarda. Os perseguirán y os entregarán en los concilios y en las cárceles, y seréis azotados en las sinagogas y llevados ante los presidentes y los reyes por mí, para que seáis testigos ante ellos. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. El que perseverare hasta el fin será salvo. Sí, el que perseverare hasta el fin en la fe y en el amor de Cristo Jesús, ese será salvo. Y cuando todos los que no han perseverado se estremezcan de espanto, Él se alegrará con el recuerdo de las palabras de Jesús: levantad la cabeza que llega vuestra redención. Y añade el Señor, para que nadie pueda dudar de la realidad de sus promesas: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
Y cuando llegare el día en que todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad, nadie lo sabe. Es un secreto de Dios, cuya revelación no entraba en la misión de Jesús Nazareno. Por eso dice: Atended pues, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ni a qué hora va a venir vuestro Señor. Tened por cierto que si el amo de casa supiere a qué hora había de venir el ladrón, estaría velando y no dejaría que le horadasen la casa. Por eso vosotros estad también sobre aviso, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. No sea que se cargue vuestro corazón con la glotonería y la embriaguez y los afanes de la vida, y que os sorprenda de improviso aquel día, porque arrebatará como un lazo a todos los que habitan sobre el haz de la tierra. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad pues orando en todo tiempo, para que podáis libraros de todo eso que va a venir, y seáis dignos de ser presentados ante el Hijo del Hombre. Velad, esta es la enseñanza que repite el Maestro. Esto nos importa saber más que cuando llegará aquel día. Sabemos que ha de llegar, sabemos que ha de llegar cuando menos lo esperemos. Velad, lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Para inculcarnos esta vigilancia, aquella misma tarde del miércoles santo, afirmó Jesús que nos llegará la hora del juicio como llegó el esposo a las 10 muchachas que le esperaban para la cena nupcial. Era entonces costumbre celebrar las bodas con una gran cena en la casa del esposo. Venía éste conduciendo festivamente a su esposa entre coros de amigos, acompañado de música y danzas. En cambio, las amigas de la esposa aguardaban a la puerta de la casa con lámparas encendidas para recibir a los esposos con alegría y entrar con ellos al banquete. Decía pues el Salvador, recordando estas costumbres: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, las cuales tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo y a la esposa. De estas 5 eran necias y 5 prudentes. Las 5 necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite en ellas, al paso que las prudentes tomaron aceite con sus lámparas. Como tardaba el esposo, adormeciéronse todas y se durmieron. Y a la media noche resonó un clamor: Ea, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces despertaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a la tienda y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió él, dijo: verdaderamente no sé quién sois. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Pero no basta estar atentos al día y a la hora. Nuestra expectación tiene que ser activa. Es necesario que empleemos bien el tiempo y todas las cualidades que Dios nos ha dado, y que las hagamos rendir al máximo para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Por eso, seguía diciendo Jesús que un señor entregó a sus criados cierta cantidad de dinero, a unos 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Cada talento constituía un capital como de unas 6.000 pesetas. Fue pues el que había recibido 5 talentos y negoció con ellos y ganó otros 5. Hizo lo mismo el que había recibido 2 y ganó otros 2.
Mas el que había recibido uno fue y cavó un hoyo y enterró allí el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos criados y les pidió cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Y dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te haré dueño de mucho. Entra en las delicias de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado. Y le dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te voy a hacer dueño de mucho. Entra en las delicias de tu señor. Así premió el señor a los 2 siervos leales. Uno le presenta 10 talentos, otro le presenta 4. No importa, a los 2 premia lo mismo, porque los 2 han duplicado lo que recibieron. Esta será la conducta de Dios cuando llegue la hora de la recompensa. A unos ha dado mucho y los ha hecho en esta vida reyes, emperadores, papas, obispos, fundadores, sabios, poetas, millonarios. A otros ha dado poco y los ha hecho pastores, obreros, aprendices, enfermos, ignorantes. No premiará más al que ha sido emperador o papa, premiará más al que mejor haya cumplido su oficio. En la comedia de esta vida, si el obrero ha cumplido bien y el papa ha cumplido bien, el obrero será tan premiado como el papa. En cambio, el que no hace producir para la eterna vida los talentos recibidos, sean muchos o sean pocos, será castigado. Es lo que ocurrió al siervo tercero de esta parábola. Se presentó al Señor diciéndole: Yo sabía que eres hombre riguroso y exigente. Enterré tu talento en tierra para que no se perdiese, y aquí te lo devuelvo. Le contestó el Señor: Siervo malo y perezoso, sabías que yo soy exigente, pues por eso mismo deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y así yo al venir hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues a éste el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá abundante, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, y allí que llore y rechine los dientes. Este siervo no malgastó el dinero de su señor, este siervo no robó el dinero de su señor. Sin embargo, fue castigado porque no hizo nada. Lección tremenda para los que no se preocupan de emplear bien los talentos que Dios les ha dado. El talento de la salud, el talento de la posición social, el talento de la limosna, el talento de servicio al prójimo, el talento de la oración por sí mismos y por los demás, el talento del apostolado católico, lección tremenda para los que se pasan la vida matando el tiempo, porque llegará el día en que el tiempo nos habrá matado a todos y el tiempo mismo habrá terminado.